Paz y bien, hermanos. La parroquia San Francisco de Asís les da la bienvenida en esta transmisión en vivo de la Santa Eucaristía a sus hogares. Nos encontramos en la quinta semana de Cuaresma, con una intención especial para nuestra celebración. Por el Santo Padre Francisco, por nuestro obispo Gerardo de Jesús, por todos los sacerdotes y por todos los hermanos que sufren los efectos de esta problemática que acontece a nivel mundial. Que Dios proteja a todos con el tesoro de su amor, con la riqueza de su gracia, con el don de su misericordia y con la fuerza de su espíritu. Dispongámonos a dar inicio cantando al Señor. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa. Buenas noches a todos, queridos hermanos que nos abren las puertas de su casa a través de estas plataformas. Parroquia de San Francisco de Asís, Tamulte de las Sabanas, zona Yocotán, Tamulte de la Sabana. YouTube, Parroquia San Francisco de Asís. Pedimos por todas las personas, todas las familias que nos ven a través de estas plataformas, por las intenciones de su corazón, que el Señor escuche la oración de sus corazones. Pedimos por todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial. De manera especial pedimos por Mildred, que el Señor le fortalezca, le siga dando la salud del alma y del cuerpo. Pedimos por nuestros familiares y amigos difuntos. Encomendamos a su misericordia a Carlos Javier Ricotriano, que el Señor ha llamado a su presencia hoy en su cumpleaños número 32, que el Señor le tenga en su santa gloria. Por Fernando Lagunas Alcántara, que el Señor lo tenga también en su santa gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a este altar que hoy preparamos a nuestro Padre Dios, donde venimos a encontrarnos con Él. Ofrecemos este momento de encuentro con Jesús por todos aquellos hermanos también que se dedican a cuidar a los enfermos en sus hogares, en los hospitales, que el Señor los cuide, los proteja y los siga fortaleciendo. Para que nuestra celebración sea grata al Señor, presentemos nuestro corazón arrepentido. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tiene misericordia de nosotros
Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Señor Dios, cuya inefable gracia nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestro antiguo pecado a la vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque eran estimados por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los 2 viejos que le espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos de deseo de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados,
porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a muerte. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy el responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa, y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto lo que viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina.
Replicó Daniel, también a tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y le aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas obscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Cantemos todos honor y gloria al Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura de la Buena Nueva según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en su ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie ante Jesús. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra que hoy nos invita a vivir y a celebrar nuestro Padre Dios, encontramos cómo se acercan a Jesús, dice, para ponerle una prueba. Y salen reprobados. Jesús, en otro pasaje en la Sagrada Escritura, para fundamentar el Evangelio de hoy, dice a los escribas y fariseos: no piensen que he venido a abolir la ley, ni los profetas. La ley fue aquella que fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y que a través del tiempo de la historia los profetas vinieron para ir recordando a las nuevas generaciones del pueblo de Israel esta ley. Y de esta manera se fueron haciendo los preceptos humanos y aquella misma ley que Dios da junto con aquellos preceptos que da Moisés para ir rigiendo la vida del pueblo. Y se olvidan de lo más importante, de los mandamientos, de la ley de Dios, y se quedan embotados solamente en los preceptos humanos. Hoy escuchamos cómo van ante Jesús y no le dicen Dios nos pide, ¿verdad?, sino Moisés. Y ante este momento, ¿verdad?, Jesús interpela a su corazón, no a su conocimiento. Jesús dice, ¿verdad?, aquel que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra, ¿verdad? Tal vez sí tenían derecho en apedrear a aquella mujer, ¿verdad?, pero ¿quién no es pecador? Jesús les dijo eso.
¿Quién de ustedes no es pecador? Que tire la primera piedra, ¿verdad? Y desde esa perspectiva encontramos cómo Jesús viene a darle plenitud a aquella ley que Dios da a Moisés en el monte Sinaí. Aquella ley que los profetas vinieron a anunciar y a recordar, a ser presente en medio del pueblo. Hoy escuchamos cómo Jesús viene a darle ese fundamento, consistencia a aquella ley que es el amor. El mismo Jesús dice en otro pasaje en la Sagrada Escritura: yo no he venido a abolir, a quitar la ley, a suprimirla, sino a darle plenitud. Y la plenitud de la ley de Dios es el amor, es la misericordia. Si no actuamos desde esa ley, ¿verdad?, primaria, nos vamos a quedar solamente en prejuicios y preceptos humanos como los escribas o fariseos. Como fariseo puedo señalar, puedo criticar, ¿verdad? Pero experimentándome hijo de Dios, experimentando su amor, su misericordia, ¿cómo no voy a perdonar, verdad?, a aquel que me ha ofendido cuando Dios me ha perdonado. ¿Cómo no voy a tener compasión, misericordia de mi prójimo cuando Dios ha sido bueno, misericordioso conmigo? Seguramente hoy al levantarnos hicimos nuestra oración y por lo menos rezamos el Padre Nuestro. ¿Y qué le dijimos a Dios? ¿Qué le diremos en un momento más ahí con Jesús? Perdona, Señor, mis ofensas. Perdona mis pecados, Señor. Perdona, Señor, mis ofensas como yo perdono a aquel que me ha ofendido. Perdona, Señor, mis faltas como yo perdono a aquel que me ha faltado. Cuando entramos en esa dinámica del amor de Dios, es muy fácil perdonar. Es muy fácil ser bueno, es muy fácil ser generoso, ¿no? Porque nos experimentamos en esa dinámica del amor de Dios. Cuando solamente me quedo en los preceptos humanos, ¿no?, o en el conocimiento de Dios, ¿no?, intelectual, y no doy paso a la fe, no doy paso al amor de Dios, al verdadero amor de Dios, solamente me quedo ahí y no voy más allá, ¿verdad?, de lo que Dios me pide. El único que tenía derecho a juzgar a aquella mujer es Jesús. ¿Y qué le dice Jesús en el Evangelio de hoy? ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, ¿verdad? Si ellos querían condenarte sin derecho, yo podría condenarte con todo el derecho, ¿verdad?, pero yo tampoco te condeno. Vete a tu casa, no vuelvas a pecar. ¿Qué significa ese retornar a su casa, verdad? Es restituirle nuevamente a la gracia de hija de Dios. Aquel hijo pródigo que se va lejos de su casa y regresa, ¿no?, y se experimenta amado y perdonado por su Padre. Es lo mismo que hoy hace Jesús con esta mujer. Levántate. Vete a tu casa y no peques más. Jesús nos invita a iniciar esta última semana de esta cuaresma especial que hemos vivido, que hemos celebrado, a levantarnos. Tal vez hay muchos dedos que nos señalan, que nos enjuician, que nos critican. Y el único que tendría derecho a señalarme, a criticarme, a condenarme es Jesús. Pero hoy estas palabras que le dice a aquella mujer, te las dice también a ti. ¿Quiénes son los que te acusan? ¿Quiénes son los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Levántate, levántate. Es un verbo en acción que Jesús nos invita a realizar.
a no quedarnos en aquello en lo que hemos caído, sino a levantarnos y a ir hacia adelante. El Señor esté con nosotros a lo largo de esta semana y que Jesús nos permita, como aquella mujer, alcanzar aquella mirada de amor, de misericordia de parte de Jesús. Y experimentándonos amados y perdonados por Él, también amemos y perdonemos a nuestros hermanos. Que así sea. Continuamos. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digámosle con gran confianza: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor, por la Iglesia, que así como Jesús sepan acercarse amorosamente a través de la oración, para pedir por todos aquellos que viven en situaciones de la pandemia, y llega a ellos el amor, la paz y la vida que Dios nos da. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los médicos y todos aquellos hombres y mujeres que luchan para cuidar nuestra salud en esta situación de emergencia sanitaria mundial, para que a través de ti, que eres el médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, encuentren tu misericordia. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Pedimos por Rosenberg Pérez de la Cruz, por Denis Pérez de la Cruz, por un año más de vida, que el Señor les siga bendiciendo material y espiritualmente a ellos y a su familia. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la salud y fortaleza de Sabino Jerónimo, por Mildred, que el Señor les dé la salud y la fortaleza del alma y del cuerpo. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por Carlos Javier Ricoteano, en su onomástico, que el Señor lo tenga en su santa gloria. Por Fernando Lagunas Alcántara, que el Señor lo tenga en su santa gloria. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, concede en tu bondad que se convierta de corazón tu pueblo, para que reciba de tu misericordia lo que pide confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como brotes de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia. El que teme al Señor será feliz, feliz el que sigue su ruta. Como brotes de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia. Debajo de tus manos comerán, a ti la alegría y el gozo. Como brotes de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia. En el medio del hogar, será como viña fecunda. Como brotes de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este para sacrificio. alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia.
Concédenos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar estos santos misterios podamos presentarnos con alegría en nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia cuaresmal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la nueva alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de alabanza, diciendo sin cesar: el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos, y dándote gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos, Carlos Javier Ricoteano, Fernando Lagunas, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que hemos recibido. Invoquemos el nombre de nuestro Padre Dios en la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas, Señor, en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En comunión con Cristo, compartamos el saludo de paz a nuestros hermanos. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos,
les invito a quienes siguen esta transmisión en vivo desde sus hogares a participar de la comunión con nuestro Señor Jesucristo de una forma espiritual, acompañado de la siguiente oración. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti totalmente. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, Lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos y tus ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. amén. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos al encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, con el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes en sus corazones y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor continuamos en su paz. Demos gracias a Dios. Que pasen excelente noche en sus hogares. Agradecemos a las personas que nos dejan entrar a sus hogares: Villahermosa, Macuspana, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y las demás personas que nos ven en los diferentes lugares. El Señor les siga bendiciendo en abundancia. Sigamos cuidándonos. Dice el gobierno pues que estemos en nuestra casa. Los que salgamos por cuestión de trabajo, pues tratar de cuidarnos para poder cuidar a los que se quedan en casa. Pasen buena noche, el Señor les bendiga en abundancia.